Dice el senador que hemos invocado muchísimo el artículo 61, fracción primera, que habla sobre el recurso o juicio de amparo y que no hemos hablado sobre las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Yo hice mi mejor esfuerzo en hablar de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Sin embargo, ya que usted dice que hemos traído esto a colación una y otra vez, mi pregunta sería, ¿usted entiende este artículo? ¿Usted entiende esta reglamentación, esta ley reglamentaria? ¿Por cuál recurso la jueza de Coatzacoalcos le exige a la presidenta de México eliminar una disposición del Diario Oficial de la Federación, en el entendido de que usted comprende por completo esta disposición? Gracias. Tiene hasta 2 minutos para contestar. Bien, esta pregunta es fundamental. Esta es la razón por la que se está haciendo esta reforma, porque traen un pleito con el Poder Judicial y lo que no han entendido es que en una democracia, cuando no estás de acuerdo con una sentencia, lo que haces es apelar la resolución. Yo no soy el vocero de la jueza, no me corresponde pronunciarme sobre la sentencia de una jueza. A ustedes, si no les gusta el sentido de la resolución, lo que tienen que hacer es apelar esa resolución, no desacatar. Ahí es exactamente donde está el problema de fondo. Punto número 1. Punto número 2. Lo que hemos explicado hasta el cansancio, qué bueno que lo levanta, se lo agradezco mucho. Ahí dice el juicio de amparo es improcedente. No dice la controversia constitucional, ni dice la acción de inconstitucionalidad. Y lo que ustedes hoy están pretendiendo establecer en la Constitución es que ya no exista recurso legal alguno para poder controvertir tanto una violación de forma como una violación de fondo. Ese es el problema. El problema es que ustedes quieren resolver el pleito con una jueza de Coatzacoalcos reformando la Constitución. No lo hagan. Apelen esa sentencia si no están de acuerdo, pero no se lleven entre las patas todo el sistema jurídico mexicano. Ahora sí, presidente, lo que yo quisiera rogar… Muy bien, continúa en su es tiempo. que, con el permiso de la presidencia, decía un compañero senador del oficialismo el día de ayer, y creo que decía bien, que no hay texto sin contexto. Hay que entender el contexto para poder interpretar el texto. Y yo quiero dar 2 datos iniciales de contexto. El primero, algo que a estas alturas ya debería ser obvio. Sí ganaron la elección, votó por ustedes el 54% de la población, pero no votó por ustedes el 46% de la gente, y ese 46% también es pueblo, y por eso es un absoluto exceso que ustedes repitan una y otra vez que tienen un mandato del pueblo. ¿Cuál pueblo? El 46% que no votó por ustedes. Segundo, el pleito que ustedes se traen con el Poder Judicial en esta obsesión por tomar el control del Poder Judicial, los llevó a inventar una supuesta medicina que aparentemente les da el triunfo en esta batalla, pero que no se dan cuenta, esa misma medicina termina matando al enfermo. El día de ayer tuvimos una discusión francamente esquizofrénica, porque una y otra vez quienes tomaban la palabra por parte del oficialismo lo hacían como si estuviéramos discutiendo la reforma judicial. No estamos discutiendo la reforma judicial. Lo que estamos discutiendo hoy es una reforma constitucional que ustedes pretenden aprobar otra vez de noche a espaldas del pueblo de México, que implica que si se hace una reforma constitucional, jamás, nunca, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, procederá recurso legal alguno. No habría amparo, no habría acción de inconstitucionalidad y no habría tampoco controversia constitucional. Y en abstracto no suena muy grave, pero cuando se ejemplifica, caemos en la cuenta de la magnitud del atropello y de la magnitud del daño que ustedes pretenden provocar. Pongo 3 ejemplos concretos
y no voy a caer en la magnificación apocalíptica. Son tres cosas que ya han sucedido recientemente. Ejemplo número 1. ¿Qué pasa si en la discusión de una reforma constitucional no se publica el dictamen? La oposición no tiene acceso al documento que se va a votar. Y no me digan que es una exageración, porque eso hicieron ustedes en la Cámara de Diputados con la reforma en materia electoral y por eso se las tumbó la Corte. Porque 5 minutos antes de empezar la discusión subieron un dictamen de 300 páginas. ¿En serio les parece sensato que ante una violación como esa no proceda recurso legal alguno? Segundo ejemplo, que no se alcance la mayoría calificada. Ustedes mismos, cuando todavía no tenían el voto 86, se atrevieron a decir que en una de esas sí cantaban la mayoría calificada con 85 votos. ¿Y qué pasa si un día una mesa directiva en turno, esta, la del año siguiente o la de la legislatura siguiente, canta una reforma constitucional sin mayoría calificada y lo turna al Ejecutivo? Con la reforma que ustedes están planteando, no existiría recurso legal alguno. Tercer ejemplo, se turna a las legislaturas de los estados y ya ha sucedido. Sesionan sin quórum. Existe evidencia de que no tenía quórum. Sí, ¿con qué objeto, senadora? Quiero hacerle una pregunta al orador. Rodríguez Hernández. Si me admite la pregunta el orador. Le hace una pregunta a la senadora. Con mucho gusto. Adelante. Senador, gracias, presidente. Senador Ricardo Anaya, ayer en sesión de comisiones conjuntas, usted hacía mención acerca de un comentario, de una intervención que tuvo el ministro Saldívar. ¿Podría usted explicarle a este pleno a qué se refería él cuando hablaba y daba cuenta de la gravedad de esta reforma? Con mucho gusto. ¿Cuánto Tiene tiempo tengo hasta para...? 2 minutos para responder, senadora Anaya. Respondo la pregunta. Concluí la idea anterior. Sea del tamaño que sea la violación de forma, no habría recurso legal alguno. De ese tamaño es el atropello. Y contestando su pregunta, voy a leer textualmente lo que dijo el ministro Saldívar en una intervención que en lo personal me parece brillante. Yo nunca busqué confrontar al ministro Saldívar con el oficialismo. Dijo él, y voy a leerlo textualmente: y yo me pregunto, dijo el ministro Saldívar, si este bloque constitucional de derechos no es indisponible, incluso para las mayorías, quiere decir que el día de mañana el poder revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, y ante todo eso, este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada. Eso preguntó el ministro Saldívar y nos da la razón su planteamiento. Ustedes hoy probablemente dirán: es que nosotros no vamos a abusar de la Constitución, no vamos a cantar reformas constitucionales sin la mayoría calificada. Pero es que no estamos reformando los estatutos de Morena, estamos reformando la Constitución, y esto va a quedar plasmado en la Constitución aún cuando ustedes ya no estén en el poder. Un año antes de enero de 2019, nadie creía que un tipo como Bolsonaro podía llegar a la presidencia de Brasil. Un año antes de noviembre del 16, cuando en la interna nadie creía que Trump podía ser candidato presidencial. Se terminó el tiempo de la respuesta, senadora Anaya. Continúa con su tiempo. Continúo con mi tiempo. Lo mismo, antes de mayo de 2010, nadie creía que Víctor Orbán podía llegar
con esas actitudes de ultraderechista a Hungría. No nos digan es que nosotros no vamos a abusar. Háganse cargo, escuchen la magnitud del problema, porque esto no va a quedar en sus estatutos, va a quedar plasmado en la Constitución. Y en la esquizofrénica discusión de ayer, cada vez que se subían a la tribuna, nos decían lo mal que trabaja el Poder Judicial. Y la necesidad de la reforma judicial es que no estamos discutiendo la reforma judicial, estamos discutiendo que se modifique la Constitución para que nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, sin importar la magnitud de la violación de forma, sin importar la contravención a los derechos humanos, pueda proceder un recurso. Es una irresponsabilidad monumental. Están anulando la posibilidad de que exista un tribunal constitucional. Entiendo que están cegados por su pleito con el Poder Judicial, pero México no se merece que lo metan en este pleito y que sea el país el que termine pagando los platos rotos. Ojalá recapaciten. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador. Gracias, presidente. Con el permiso del pueblo de México, gracias, a diferencia de otros, a nosotras y nosotros sí nos eligieron. Así es, querida senadora. Quiero iniciar desmintiendo un par de mentiras que he escuchado recurrentemente en las discusiones de las comisiones, aquí en tribuna, en el salón de sesiones, en los medios de comunicación, en los espacios de debate, en las mesas de análisis, en las entrevistas que dan los senadores de oposición. Empecemos por el tema de la mayoría calificada ficticia, de la falsa mayoría calificada que en este momento nos reviste a los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Acepten, prianistas, que les ganamos con sus reglas el pasado 2 de junio. ¿Qué digo les ganamos? Arrasamos el pasado 2 de junio en las urnas. 36 millones de votos obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Les ganamos en estados que ustedes aún gobiernan. Les ganamos Chihuahua, les ganamos Coahuila, les ganamos Jalisco, les ganamos Querétaro. ¿Les suena? Les ganamos Durango. Vaya, les metimos una arrastrada con sus reglas. Y ustedes de pronto dicen, ya no me gustaron las reglas. Pero parece que se les olvida que fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien les tendió la mano y les propuso una reforma político-electoral para eliminar las figuras de las plurinominales y que no existiera esta repartición que se da en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Consejo General del INE, y que dijeron ustedes no, porque nos encontramos en huelga o en flojera legislativa. Aquí dicen que no contamos con el mandato popular, que porque el 54% del pueblo de México votó por nosotros y el 46% votó por ustedes. Parece que no han visto las encuestas sobre la reforma al Poder Judicial. Fíjense que dice una encuesta de ENCO, le pregunta al pueblo de México, ¿cómo cree usted que deben ser electos los ministros de la Suprema Corte? El 75% dice que por la vía democrática. Otra pregunta que hace esta encuesta: si tuviera usted la oportunidad de votar para que se llevara a cabo la reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra? ¿Y qué dice el pueblo de México? 82% a favor de esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha más gente de la que votó incluso por nosotras y por nosotros está a favor de esta reforma al Poder Judicial. A eso nos referimos cuando hablamos de que el pueblo de México está con esta reforma, que está con estas modificaciones, que está con este proceso deliberativo y que estará a favor de la votación que aquí habremos de entregar en un par de horas. Esa es la segunda
mentira que queda desmentida. La tercera lo puse en grandote porque parece que de plano no lo entienden, no lo ven, no lo escuchan. Con gusto se los vuelvo a leer. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué estamos haciendo con esta reforma? Vamos a elevar esto a rango constitucional. ¿Por qué no nos pueden entregar un ejemplo, uno solo, de un juicio de amparo con el cual se haya logrado la declaratoria de inconstitucionalidad de una reforma constitucional? Porque Chávez, simplemente no lo hay. Adelante, favor. presidente. Senadora Chavira, ¿con qué objeto? Darle a la oradora si me acepta una pregunta. Con todo Le gusto. preguntamos, senadora Chávez, si Con todo acepta gusto, una pregunta. presidente. Adelante, senadora Chavira. Sí, gracias, senadora. Observamos ese mastodonte que pusieron allá. Decirle, si la definición de dictadura, régimen político que por la fuerza y violencia concentra todo el poder en una sola persona, grupo, reprime los derechos humanos, las libertades individuales. Dictadura perfecta, según Vargas Llosa, 70 años viviendo con un solo partido. Usted es muy joven, pero quienes vivimos la represión por pensar diferente, sabemos lo que significa vivir en un partido de Estado, vivir bajo exhibirnos y no tener las libertades. Usted, Andrea Chávez, ¿recuerda esos momentos de represión en los gobiernos del PRI y del PAN? Tiene 2 minutos, senadora Chávez. Gracias, senadora Guadalupe Chavira. Es muy interesante su pregunta. Inicio diciéndole que efectivamente soy joven, pero vivo en la memoria de los relatos orales de mis padres, de los relatos orales de mis abuelos, de mis bisabuelas, y he leído mucho, me gusta mucho la lectura y parece que debería empezarles a gustar más la lectura a partir de ahora porque de plano todos los días exhiben su ignorancia. Dictadura fue Nochixtlán, dictadura fue Atenco, dictadura fue Acteal, dictadura fue el 68, la represión al movimiento estudiantil. Dictadura fue la guerra sucia, en donde querían ir en contra de los simples revoltosos comunistas, como nos llamaban, como se atrevían a llamarnos. Dictadura es ese sistema que se perpetúa en el poder a través de las violaciones a derechos humanos. ¿Cómo van a querer ustedes tener la cara de venir a hablar de dictadura enfrente, por ejemplo, de nuestra compañera, hija de don Eberto Castillo, que luchó en contra de su dictadura? ¿Cómo viene el PRI a decir la dictadura de México, por Dios, si ustedes eran los reyes de las mayorías calificadas? Ojalá las hubieran utilizado para ayudarle al pueblo de México, para las pensiones para adultos mayores, para las becas para jóvenes, para los fertilizantes para el campo, para los precios de garantía, pero no, la utilizaban para sus reformas energéticas, la utilizaban para sus reformas. Sacaron de patitas a la calle a todos los ministros de la Suprema Corte con Ernesto Zedillo por presidente de la República. ¿Cuándo en la historia del mundo se había visto que en un parlamento senadores opositores o diputados opositores denunciaran una dictadura? Es inclusive una contradicción esa presencia que tienen ustedes aquí el día de hoy, pero no se dan cuenta, no entienden que no entienden. Muchas gracias. Continúo. Hablamos de este artículo 61 y yo no quiero perderme la oportunidad de escuchar nuevamente la disertación de mi compañero senador Enrique Insunza, porque además fue presidente del Tribunal de Justicia en el estado de Sinaloa, y si alguien conoce este tipo de leyes es precisamente él, así que quiero que quede claro que nos gustaría que nos lo explicara. Miren, otra enorme mentira.
Senadora Chávez, ¿me permite, por favor? Sí, con todo ¿Con qué gusto. objeto, senadora Anaya? Moción de ilustración. No, a mí no me mencionó. Moción de ilustración en medio de Una mi moción de ilustración. No hay moción de ilustración. Cuando Pregúnteme. concluya la senadora, le damos esa oportunidad, Sin senadora miedo, Anaya. pregúnteme. Adelante, Pregúnteme. adelante, No tenga Andrea. miedo. Senadora Andrea. Pregúnteme. Ah, ¿no me va a preguntar? Ah, ya Es no. enseguida, por No favor. entendí, pues. Continúe. Miren, nosotras y nosotros estamos defendiendo aquí nuestra facultad, nuestra competencia. El día de ayer yo decía, si los jueces, si los magistrados, si los ministros… ¿Me permite de nuevo, senadora? Con todo gusto. Senador Insunza, ¿con qué objeto? Personales, Presidenta. Sí, pero permítanos que termine la intervención y damos la moción de ilustración y la de alusiones personales. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Yo les decía el día de ayer en comisiones, si los jueces, si los magistrados, si los ministros quieren modificar la Constitución, hubieran renunciado a los juzgados, a las magistraturas y a la Suprema Corte y se hubieran presentado a elecciones a través de sus siglas para revestirse de la legitimidad que se necesita para modificar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero yo pienso ahora, es peor lo que están haciendo ustedes el día de hoy porque están renunciando a la facultad y a la competencia que les otorga la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos como poder constituyente permanente, como poder reformador. Entonces yo no solo les pido a los jueces, a los magistrados y a los ministros que renuncien para modificar la Constitución, también les pido a ustedes que si de plano dicen nosotros no tenemos facultades, pues renuncien aquí. Si no se sienten poder reformador, si no se sienten poder constituyente permanente, ¿para qué son senadores de la República? ¿Para qué son legisladores? ¿Para qué son integrantes del Congreso de la Unión? Es lo que yo me pregunto y me parece que es una pregunta que nos deberíamos estar haciendo todas y todos nosotros. Quiero ver a los senadores de oposición después de esta votación atreverse a llamar a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos la Carta Magna, porque de plano parece que se les llena la boca. La norma fundamental. Quiero verles a ustedes defender la jerarquía y la supremacía constitucional después de esta votación. Quiero que se atrevan después de cómo se van a exhibir ante el pueblo de México el día de hoy. Me parece fundamental comentarles algo esencial. ¿Por qué estamos defendiendo la jerarquía constitucional? Porque la Constitución tiene una validez especial. ¿Cuál es la validez especial que tiene la Constitución? La que le da el proceso de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque en las elecciones buscamos conseguir y alcanzar las reformas constitucionales a través de alcanzar la mayoría calificada. Lo hacemos también en la votación para los diputados locales que también forman parte del Congreso Constituyente permanente, del poder constituyente permanente. Aquí se lleva a cabo la votación y se requieren las 2/3 partes. Después se manda a los congresos locales y se requiere la mayoría de los congresos locales. ¿Qué pasa? Leyes secundarias que ustedes han estado intentando invocar para decir que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, está cayendo en desacato, no están revestidas de esa validez especial que tiene la Constitución. Es que es de lo más elemental. Yo quiero saber si tienen licenciados en Derecho o licenciadas en Derecho en su bancada. Estoy segura de que tienen asesoras y asesores. Escúchenlas, escúchenlos. ¿No se dan cuenta del terrible precedente que están intentando imponer el día de hoy? Es un terrible precedente y les voy a decir por qué y con esto voy cerrando. Nunca en la historia de nuestro país, repito, se ha otorgado un amparo para declarar la inconstitucionalidad
de una norma constitucional. Están defendiendo un derecho que no existe en nuestro país. Es mentira que se elimina el control de constitucionalidad. Se mantienen las acciones de Senadora Chávez, ¿me inconstitucionalidad. permite, por favor? Senadora Margarita, ¿con qué objeto? Si me hace favor de preguntarle a la senadora Chávez si me acepta una pregunta. Con todo Le gusto. preguntamos si acepta. Adelante, senadora. Gracias, senadora. Por lo que acaba de decir, senadora, ¿realmente usted cree que lo que les falta a la oposición son abogados, licenciados en Derecho, o realmente no pueden aceptar que este país ya cambió, con derechos de ellos que quedaron atrás, que si es realmente lo que usted cree? O les faltan abogados o les falta el valor de aceptar que este país ya cambió. 2 minutos, senadora Chávez, por favor. Gracias, senadora Margarita Valdés. Me parece que le hace falta las dos cosas a la oposición. ¿Por qué una jueza de Coatzacoalcos, invocando una disposición que totalmente contravierte la que tienen presente en este momento en pantallas, busca obligar a la presidenta de la República a eliminar una publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación? Y no solo eliminando esta disposición, sino también la contenida en la ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales. Entonces, por una parte, desde luego les hacen falta asesores en materia legal, desde luego, pero sobre todo les hace falta cercanía con el pueblo de México. Les hace falta más pueblo, más gente, más escucha, más contacto. El fin de semana pasado estuve en la comunidad de Guaguachique. Seguramente no sepan dónde queda eso. Está en el municipio de Huachochi. Y yo llego a esta comunidad después de 9 horas de carretera, una de las comunidades más aisladas en el estado de Chihuahua. ¿Y saben qué me dice la gente? La reforma judicial se logrará gracias al voto que yo te di, Andrea, en las urnas. Gracias al voto que le di a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias al voto que le di a los diputados federales del movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, les hacen falta las dos cosas. Y si me permite sumarle algo, también les hace falta corazón. Termino la respuesta, presidenta. Me parece que tenía una pregunta. Senadora Castillo tiene la palabra. ¿Con qué objeto? Solamente por alusiones personales, Claro. porque me aludió la Así es. senadora. Cuando termine. Muy bien, ya entonces ha concluido su tiempo. Puede concluir, senadora. Les decía, porque me quedaba cerca de 1 minuto antes de que me hicieran la pregunta. No sé si continuaron el tiempo, presidente. Me quedaba 1 minuto antes de la primera pregunta. Sí, tiene razón la senadora Andrea Chávez. Yo pregunté hace un momento si habían parado No lo pararon. Me quedaba el 1 reloj de la respuesta. Entonces, le vamos a dar 1 minuto para que concluya, senadora Chávez. Les decía que el control de constitucionalidad está intocado con esta reforma constitucional. El recurso de amparo persiste, las acciones de inconstitucionalidad persisten, las controversias de constitucionalidad persisten. Dejen de mentirle al pueblo de México. Háblenle con los datos, háblenles con las informaciones que les han hecho llegar sus asesores, que me consta, que les hacen las notas informativas. Escúchenlos, están cegados, están ensordecidos. Abran el entendimiento, el corazón y se darán cuenta que esta reforma tiene una profunda convicción democrática, tiene una profunda convicción a favor de la igualdad social y a favor de lo más importante, la justicia para el pueblo de México. Les agradezco mucho. Gracias, senadora.
A ver, ya concluyó, senador. A ver, compañeras senadoras, senadores, hay que tratar de centrarse de verdad en esta discusión de los votos particulares, porque apenas van 4 de 24. Entonces vamos a centrarnos. Sin embargo, tenemos 3 solicitudes de la palabra. En el transcurso de estos minutos está el senador Ricardo Anaya. Me gustaría preguntarle cuál es el motivo de la moción de ilustración. Gracias, presidenta. Para ilustrar respecto de esa cartulina que tenían, ¿habría posibilidad de que la regresen? No, simplemente me quiero referir a la cartulina. ¿Tengo ya el uso de la palabra, presidente? A ver, voy llegando, pero pues no hay ilustración, senadora Anaya. No es una moción de ilustración. He sido laxo con las mociones de ilustración, pero esa sí ya no es una moción. Esta sí es una moción de ilustración. ¿Quién sigue? Presidente, A ver. si usted no ha escuchado, no puede decir que no es una No, sí moción de escuché, ilustración. ¿cómo no? Me refiero a una serie de artículos. Claro que es una moción de A ilustración. ver, ¿qué está pidiendo, senadora Anaya? Una moción de ilustración. Lo pongo ¿qué en quiere? contexto, presidente, ¿Qué quiere porque que usted no leamos? estaba en el debate. ¿Qué quiere que leamos? Se Ya ha- sé que sacó la cartulina. Se ha aquí dicho que porque el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, establece que no procede el amparo en contra de reformas constitucionales, todos los argumentos que hemos dado son falsos. Pero sucede, y voy a enunciar una serie de artículos que voy a pedir sean leídos, Bien. que primero, ese artículo no se refiere ni a las acciones de inconstitucionalidad ni a las controversias constitucionales. Pueden leer el artículo 19, cuyo encabezado establece: las controversias constitucionales son improcedentes, 2 puntos, y se van a dar cuenta que no establece lo que el 61, fracción primera. No he terminado. Sí, no, voy a preguntar al orador si vamos leyendo artículo por artículo o No creo o va- que haría más sentido que haga o yo va a el ser- planteamiento completo. A ver. Segundo, presidente, Bueno, va tomando nota la Secretaría. Artículo 19. el artículo 19, y que me digan dónde dice que no proceden las controversias luego. constitucionales. Segundo, el artículo primero nos obliga a observar los tratados internacionales, y el Pacto de San José, particularmente en el artículo 25, establece lo que no están queriendo escuchar, y es que no se puede dejar a los ciudadanos sin mecanismos, ya sea directos o a través de sus representantes, para contravertir senador, un atropello legal. Concluyo, argumentando. presidente, concluyo. Estoy consciente de que no hay un debate técnico ni lo va a haber. Lo único que quiero es dejar constancia de que lo que están haciendo con esta reforma es cerrar la posibilidad de que haya acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, y el artículo que han leído repetidamente no se refiere a eso, se Bueno, refiere no. únicamente a el amparo. Sí. Es cuanto, hay, presidente. no hay una moción de ilustración, sino hay una argumentación otra vez sobre el debate que estamos dando. De cualquier manera, vamos a otorgar la lectura de los 2 artículos siempre que no exceda 5 minutos, como dice el reglamento. Es artículo 19, y si nos pudiera proporcionar el 25, si mal no recuerdo, del... Pero, espera, porque no está encendido el micrófono. Y ahora sí.
es el artículo 19 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, es un artículo Sí, muy no, largo. ya, momento, bueno, por eso. Si quieren, léanlo todo. Lo que van a encontrar es que no establece la improcedencia. Si quieren, léanlo completo. O por lo menos reconozcan Bueno, que están entonces, faltando a la verdad, como ya prefieran. quedó claro que fue un subterfugio para intervenir.